vamos a ver cómo nos empezamos a dar cuenta que no somos y no queremos ser ni mamá ni papá, porque sentimos que en algún momento eh, en nuestra infancia empieza a decidir por nosotros, ¿no? Nosotros dejamos de decidir y es la infancia la que empieza a decidir por nosotros, y empieza a repetir aquellos recuerdos, ¿no? En un momento yo me dije seguramente eh, y escuché, esto se hace porque soy tu mamá o tu papá y punto. Y de pronto nos sentimos que empezamos a ser poseídos por ese fantasma que tenemos de ellos. Y decimos, ¿cómo puede ser que esté repitiendo lo que me prometí, que no lo iba a hacer? Bueno, ahora empezamos a explicar un poquito de qué se trata esto y por qué nos pasa. Y si lo empezamos a entender, lo podemos modificar, pero hasta que no lo entendamos va a ser muy complicado. Así que, bienvenidos al viaje. ¿Por qué me sale el mismo grito que mamá? ¿O por qué me sale el mismo grito del papá? ¿Por qué me frustro tanto si mi hijo no me obedece? ¿Cuál es la razón por la que me frustro? ¿No? ¿Se puede cortar el ciclo o estoy condenado a repetirlo todo el tiempo? Seguramente todos creamos con un manual invisible que se escribió en nuestra infancia. Aquí quedó para siempre ese manual invisible. Y con ese manual nos vamos manejando en la educación de los hijos, ¿no? Y hoy vamos a abrir ese manual. Y vamos a ver de ese manual qué página queremos reescribir. Por eso yo les pedí 3 palabras. Porque a lo mejor alguna de esas 3 palabras vamos a tener que reescribirlas. ¿Y cuáles son los objetivos de este viaje? ¿No? Entender cómo nuestra infancia moldea nuestro estilo de padres. Entender qué bases científicas hay para esta explicación. Vamos a trabajar con las herramientas. La infancia moldea modelos internos de trabajo. O sea, es una especie de piloto automático emocional que se activa cuando estamos estresados o cansados, particularmente cuando estamos cansados y estresados y no tenemos una respuesta, se activa el piloto automático de mamá, papá que yo odiaba. Eso es lo que se activa. Es como si la infancia nos hubiera instalado una especie de GPS emocional que funciona en esos momentos donde nos sentimos más vulnerables, más inseguros. Ahora, no sabemos muy bien a dónde nos lleva ese camino, pero lo iniciamos. Y yo me pregunto, ¿cómo era el clima emocional en tu casa cuando eras niña o cuando eras niño? Si quieren ir escribiendo, sería fantástico porque de esa manera va a haber un enriquecimiento de este trabajo que estamos haciendo juntos. Si recuerdan, ¿cuál era el clima general? ¿Llegaban a casa del colegio o estaban en casa? ¿Cuál es el clima general que ustedes recuerdan? Porque es importante tener en cuenta, porque es el que activa el GPS, para que después nos demos cuenta de decir, cuando estoy cansado o cuando estoy cansada, reacciono así. Esto es lo que me pasa, estoy entendiendo. Si nos empezamos a entender, probablemente nuestra comunicación con nuestros hijos también cambie. ¿Y por qué reaccionamos así con nuestros hijos? Lo vamos entendiendo. Como la infancia moldea nuestros modelos, hacen un trabajo interno en ese modelo. O sea, ese piloto automático emocional se va a activar siempre que estemos en esa situación de cansancio y de estrés. Em, y tenemos que tener claro, ¿no? Cómo esto nos va a ir movilizando de manera permanente. Eh, la respuesta de estas reacciones las tenemos que encontrar en la infancia nuestra. ¿Y por qué hacemos esto? Para no repetir. Porque necesitamos cortar modelos. La única forma de cortar modelos es entender cuándo se activa nuestro GPS. Así que vamos a empezar a ir trabajando esto. Y empezamos con la teoría del apego. Y escuché muchísimas veces hablar de la teoría del apego y de qué se trata la teoría del apego y qué es la teoría del apego. La verdad que nunca la escuché muy claramente de qué se trata. Pero primero vamos a contar quiénes son estos dos que figuran acá como desarrolladores, John Bowley y Mire Ainsworth. Eh, John Bowley murió en 1990 y fue un psiquiatra y psicoanalista muy, muy importante. Y Mary Ainsworth, que trabajaron en forma conjunta, hizo un experimento que todos lo conocemos y todos lo hemos visto en algún momento en YouTube o en alguna de las redes, que es que se hizo en la época de los años 70. Fue en su momento un hecho innovador y se llamó situación extraña. Lo que hicieron fue empezar a hacernos entender de qué se tratan los vínculos con los bebés. ¿Y qué hicieron? Empezaron a entender que en nosotros
hay como un software que necesita conectarse emocionalmente con nuestros padres o nuestros cuidadores, quienes nos cuidan, y conectarnos con nuestros hijos. ¿Qué se hizo en ese experimento? Se los dejó a los niñitos pequeños, muy pequeños, un ratito solos, unos segundos solos. Y después lo volvieron a encontrar con los padres. Y ahí se empezó a analizar cómo cada niño se reencontraba con su padre y qué reacción tenía, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Porque si vamos entendiendo lo que a ellos les pasaba y vamos a entender lo que a nosotros nos pasa, ¿no? En este modelo de trabajo que estamos intentando hacer. Ahora, ¿qué es el apego? Es increíblemente sencillo. Sin embargo, yo lo escuché muchas veces y dije, ¿cómo será? ¿Qué quiere decir esto? Y es un vínculo emocional que el niño forma con figuras de cuidado, que normalmente son mamá y papá. Y el apego es pegarse a. ¿Cómo me pego a? Apego, ¿no? Entonces, ¿cómo es la manera que yo me pego? Y es una forma que empieza a ocurrir en los primeros años. Con lo cual uno dice, entonces no tengo salida. Porque si se formó esto en mis primeros años, no tengo salida. No, no es verdad. Cuando uno empieza a darse cuenta, puede empezar a cambiar. Porque esto influye en cómo nos relacionamos con el mundo para siempre, ¿no? Pero también lo podemos modificar cuando tomamos conciencia. Y porque la teoría del apego básicamente dice que nos pegamos emocionalmente, pero también podemos empezar a entender cómo nos pegamos. Y hay distintos tipos de apego que los vamos a ir viendo. Es como si fuera el apego, cuando es un apego bueno, sano, lindo, es como como si nosotros fuéramos, por decirlo de alguna manera muy sencilla, un, un smartphone en el cual podemos confiar, lo tenemos al lado para cualquier emergencia. Sabemos que lo tenemos. Ese sería el apego seguro. ¿Y el inseguro cuál sería? Es como salir con el mismo teléfono celular, para ponerlo en términos de adultos, sin el cargador del teléfono. Vemos que estamos con poca batería y sin el cargador del teléfono. Y empieza a haber una ansiedad enorme. Ese es el apego inseguro. Los niños empiezan a sentir mucha ansiedad porque no están seguros cuánto va a durar esa relación, si van a estar, si no van a estar, si cuentan con los papás o no. Y lo vamos a ir viendo cómo se va formando. Así que el primer apego que vamos a trabajar es el apego seguro. El apego seguro es un apego donde el niño confía en que sus padres estarán allí cuando los necesiten. ¿Y qué características tienen esos niños? ¿Qué características teníamos nosotros cuando éramos niños? Nos sentíamos libres para explorar y volver a buscar el consuelo cuando algo nos duele o nos asusta. ¿Qué significa? Que yo sé que mis necesidades emocionales siempre van a ser respondidas en forma constante, en forma sensible, en forma amorosa. Por ejemplo, mi hijo se cae, o yo de chiquito me caía. Buscaba a mis padres me consolaban y yo volvía a jugar. Se sabía que tenía confianza y podía explorar con tranquilidad, porque iba a haber papá o mamá que iban a estar esperando y me iban a dar confianza para que yo vuelva a jugar. Pero entonces, ¿qué sería un apego evitativo? Es una forma en que el niño sabe que no vale la pena pedir ayuda emocional. Estemos atentos con nuestros hijos y estemos atentos con nosotros, porque después cuando entendamos esto, vamos a entender por qué elegimos ciertas formas de educación, por qué elegimos ciertos estilos de educación. Todo esto es como una base donde nos vamos a parar, y según el apego que nosotros fuimos desarrollando o estamos desarrollando en nuestros hijos, va a ser la relación que vamos a tener después como educadores de nuestros hijos, como guías de nuestros hijos. Imagínense la guía que tiene un papá seguro, que tuvo confianza y exploración, que no necesita que su hijo le reafirme confianza cuando su hijo lo mira con desconfianza o lo mira con desafío. Probablemente esté más cerca de un apego evitativo. ¿Cómo sería el apego evitativo? El niño aprendió que no podía pedir ayuda emocional. Muestra una independencia, pero dentro está muy angustiado. ¿Se acuerdan? Se fue sin el cargador. Siente que si él no se carga él, de afuera nadie lo va a cargar. Y se da cuenta los cuidados y cómo los rechazan, cómo minimizan sus emociones. Les dicen, por ejemplo, algo que hemos escuchado todos. No llores, no es para tanto.
El ejemplo sería, el mismo ejemplo anterior, mi hijo se lastima, pero no pide ayuda y se enoja si lo abrazo. Así que estemos muy atentos. Vamos al apego ansioso. Se llama apego ansioso, pero también se llama ambivalente, porque el niño no sabe si su cuidado va a estar disponible o no. A veces va a estar, a veces no va a estar. A veces papá y mamá van a estar atentos, a veces no van a estar atentos. Tiene miedo de la separación. Son esos niños que no quieren separarse de mamá y papá en el colegio, se ponen mal, se angustian y qué sé yo, y hay que hacer todo ese proceso normal de acompañarlos hasta que ellos sientan confianza. El problema es que algunos no logran esa confianza y uno se pregunta por qué siempre lloran. Hicimos todo el proceso de adaptación, anduvo bien, y sin embargo el chico siente preocupación porque tiene miedo a la separación, porque no sabe si cuentan o no cuentan con su papá. A veces van a contar, a veces nos van a contar. Insisto, eso que nos puede haber pasado a nosotros nos va a ir definiendo más adelante por qué elegimos el tipo de educación que elegimos para nuestros hijos, que tiene tanto que ver con nuestros dolores. Por eso empiezo con nosotros, para entender por qué hacemos esto con los demás. Eh, Son hijos de padres que cuidan de forma inconsistente, ¿no? A veces hay conexión, a veces no hay. Por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo del hijo. Mi hijo no quiere que me aleje ni para ir al baño. Hay una edad donde son muy chiquititos que empiezan a sentir que se están separando de papá y mamá y está bien, 2 años. Pero si esto pasa a los 3, a los 4, estamos viendo que hay un apego ansioso o hay un apego dubitativo y en esto tenemos que tener cuidado. Si nosotros sentimos todo el tiempo que necesitamos permanentemente el apego con mamá y papá, o el día de adultos, donde somos adultos, que no educamos para nuestros hijos, sino para nuestros padres, porque necesitamos que nuestros padres nos aprueben nuestra forma de educar, ahí ha habido un apego ansioso. Y en vez de educar pensando en lo maravilloso que son nuestros hijos y lo que tenemos que descubrir en ellos, estamos preocupados por quedar bien con nuestros padres, porque tenemos dependencia, porque hemos tenido un apego ansioso. Espero que yo esté explicando lo suficientemente bien como para que vayamos comprendiendo de qué hablo. Y después viene el apego desorganizado. El apego desorganizado es una confusión y es miedo a la figura de apego. Ahí viene el tema del autoritarismo, del autoritario, del papá gritón, del que asusta, que viene del niño que tuvo un apego desorganizado, donde sintió que el miedo parece que tenía cierto poder. El niño quiere consuelo, pero también teme a quien lo cuida por algún trauma, por algún maltrato o por una actitud negligente. Hoy se sabe que los golpes no solucionan nada. Al contrario, generan esto, un apego desorganizado. Y esto se da cuando el papá o la mamá da seguridad por un lado y da miedo por otro. Esa mirada del gigante terrible que nos miraba a nosotros cuando hacíamos algo mal, que era mamá y papá. ¿Cuál sería el ejemplo? Él quiere que lo abracen. Cuando abraza a mamá o papá, les pega, los separa. Eso es lo que les pasa. Si nos pasa a nuestros hijos, es porque tienen un apego desorganizado. Ojo, la adolescencia es como característica, no lo pongamos esto en la adolescencia puntualmente, estoy hablando más de los niños. El adolescente naturalmente rechaza corporalmente porque siente los cambios que él tiene, no los logra entender. Entonces, hasta que pueda tratar de procesar lo que le está pasando en su mente y en sus hormonas, toma distancia, porque siente sensaciones raras que antes no sentía. Siente que está dejando de ser ese niño y que de pronto está descubriendo que los padres son diferentes, que hablan de forma diferente, que tienen un lenguaje diferente, que los siguen tratando como niños, que ellos no quieren, que no se han dado cuenta que ya no son niños, los siguen abrazando como niños y ellos ya no se sienten niños. Esto no tiene nada que ver con este apego desorganizado. Por favor, vayamos a nuestra infancia y pensemos en esta confusión y miedo. Si alguno de estos modelos nosotros sentimos nos representan, porque son los que vamos a después entender por qué educamos como educamos. Y aquí empiezan los estilos parenterales, ¿no? Donde aparece el estilo autoritario, aparece un estilo permisivo, aparece un estilo negligente, o aparece un estilo democrático o autoritativo. Em, Esto es muy importante para entendernos. Aquí hay un texto que ustedes lo pueden leer mientras yo les digo algunas cosas.
El autoritario, característica del autoritario, que nosotros hemos tenido algún momento autoritario, yo lo he tenido como padre autoritario por inseguridad, es acá se hace lo que yo digo, fin. Porque cuando no sabía cómo manejar las situaciones, era la única respuesta que había escuchado en algún momento en mi casa y por lo menos parecía que funcionaba. No funcionaba nada, pero por lo menos lo había escuchado y lo trataba de aplicar. ¿Qué pasa con el permisivo? Bueno, si se acuesta una hora más tarde, bueno, que se acueste a la hora que quiera, pobrecito, finalmente es un niño o finalmente es un adolescente. Ese es el permisivo. ¿Qué es lo que genera? Que el adolescente o el niño no tiene confianza en sí mismo. Porque aquí habría que darle opciones, no permisividad. Habría que decirle a esta hora o a esta hora, en este momento, antes o después de. Pero no, bueno, que se acueste a la hora que quiera. Ellos no saben, sobre todo si son niños, llega un momento que están cansados, necesitan que les digan que hay que ir a dormir. Ellos no saben que tienen que irse a dormir. Sienten que cada vez están más eh, entusiasmados y los padres cada vez más cansados y entra él, lo que vimos antes, ¿se acuerdan? Estamos vulnerables, estamos débiles, estamos cansados y aparece el GPS. Acuérdense, por favor, antes de decidir algo, si lo que está funcionando en ustedes es el GPS, o el sentido de este nuevo aprendizaje que estamos teniendo. ¿Qué pasa con el negligente? ¿Qué, tiene que comer todos los días el chico? ¿No quiere comer? Que no coma. Negligente. No pasa nada. Y el que es autoritativo o democrático se diferencia en esto. No es que todos los votos valen iguales. No es que las decisiones de papá y mamá valen igual que las del hijo. No es eso. Lo que es que empieza a haber límites con afecto, con escucha emocional, ¿no? Aunque una vez quiera escaparse, amarte, cuando hay que prestar tanta atención. Pero es verdad que lo que ellos necesitan es presencia nuestra. Y eso significa autoritativo, que es que tomamos en cuenta lo que les pasa, evaluamos lo que les pasa antes de tomar decisiones. Y acá aparecen los 4 estilos de crianza. Y están viendo, ven los estilos autoritarios, autocontrol, baja calidez, los permisivos. Recuérdense que esto después se los mando para que lo tengan, pero quiero mostrarles cómo hay una correlación, ¿no? Y cómo son los efectos en los niños, en los hijos, ¿no? Y cómo qué les pasa a esos hijos después, ¿no? Cuando tienen que enfrentar la vida o cuando tienen que ser padres. ¿Qué es lo que estamos intentando acá? Cortar el circuito, ¿no? Em, Creo que cuando nos empezamos a dar cuenta y a empezar a leer esto, empezamos a reconocer nuestros patrones, ¿no? La idea no es culpar a papá y a mamá. La verdad que no es esa la idea, ni es la idea de esta charla, ni es la idea de mis cursos, ni mis programas, sino de hacernos cargo de en qué cosas podemos ser la mejor versión nuestra y dónde podemos reescribir la historia. Volvemos a las 3 frases que usamos al principio, las 3 palabras que pedí al principio, ¿no? Em, Y acá es donde empieza a ponerse interesante, porque empieza lo que yo les decía, la autoobservación. Por ejemplo, ¿qué siento cuando mi hijo hace un berrinche? ¿O qué siento cuando mi adolescente me grita? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que aparece en mí? ¿Y cuál es el GPS que funciona? ¿El autoritario? ¿El permisivo? ¿El autoritativo? ¿El negligente? ¿Qué características se mueven en mí? ¿Qué producen mis hijos? ¿Qué es lo que yo espero que produzcan mis hijos? ¿No? Y entonces aparece la necesidad de resignificar. Entender que cierto grito del adolescente no es rebeldía, es una necesidad no expresada, es una frustración. Necesito que me entiendas, necesito que me escuches. Viene el grito de la manera más caótica, más desordenada. Y la reacción nuestra puede ser cualquiera de estas 4. Y tratemos de saber cuál es la mejor, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer para poder reaccionar así, y yo sé que, por eso les dije que creo que es conveniente hacerlo en 2 etapas.
Es porque acá aparece el diálogo con nuestra infancia. La pregunta que hay que hacerse frente a este cuadro es qué hubiese necesitado yo en ese momento, durante ese grito. ¿Qué hubiese necesitado yo como adolescente cuando grité? ¿Qué hubiese necesitado como niño cuando lloraba? Con dolor profundo. ¿Qué hubiese necesitado yo? Y ahí me tengo que conectar profundamente con mi niñez para saber realmente desde dónde estoy actuando, porque repetimos, como dice abajo, repetimos lo que conocemos, salvo que lo cuestionemos, que digamos, esto no está funcionando, este estilo autoritario no está funcionando, este estilo permitivo tampoco, el negligente tampoco. ¿Por dónde tengo que ir? Tengo que empezar a construir mi propio camino. Aquí hay un mapa para que cada mamá y cada papá construya su propio camino, porque de eso se va a tratar. El cerebro infantil es muy plástico y muy sensible. Y el entorno le ayuda. Nosotros somos los modelos, ese entorno. Los niños empiezan a hacer un muro de protección si hay una prisión emocional. Si ellos no saben que están tristes, porque los padres no saben explicárselos, o que tienen ira, o que están enojados, o que están sorprendidos, o que están alegres, porque los papás no saben decírselo, empiezan a armar un muro de protección, porque no saben si están bien o están mal lo que les está pasando. Y muchos de nosotros, para sobrevivir emocionalmente en la infancia, aprendimos a escondernos detrás de un muro. Ese muro nos protege, sin duda, y armamos un personaje a partir de ese muro, pero también nos desconecta. Por ejemplo, para que nos midamos, si te cuesta consolar a tu hijo cuando llora y lo mandas a calmarse solo, quizás es porque vos nunca tuviste a alguien que te ayudara a calmarte, ni nadie te contó por qué te estaba pasando lo que te estaba pasando. Y aquí viene algo central. Cuando abrazo a mi hija o a mi hijo, en medio de una rabieta, también estoy abrazando al niño o la niña que fui y que quizá necesitaba lo mismo y no lo recibiste. La educación, cuando empieza a ser de esta manera, es para los dos lados. Es sanadora para vos y es maravillosa para tus hijos. Y lo que tenemos que tratar de evitar es repetir estas experiencias que tuvimos nosotros. No repetirlas, no repetir ese trauma. Y podemos cambiar gracias a la neuroplasticidad. Es una oportunidad que nos da nuestro cerebro para reconfigurar todo esto. Lo que no nombramos se actúa. Lo que no se sana se hereda. Pensemos esto. ¿Qué frases escuchabas seguido, muy seguido, cuando eras chico o chica? A lo mejor las frases eran, cállate, los hombres no lloran, qué exagerado que sos, solo decís pavadas. ¿Y cuál de esas se te escapan sin querer ahora? Quiero que cierren por 5 segundos los ojos y recuerden una escena de la infancia en la cual te sentiste ignorada o ignorado, criticada o criticado, herida o herido. 5 segundos.
Y ahora quiero que pienses cómo esto podría estar afectando hoy tu forma de educar a tus hijos. Porque nosotros educamos como fuimos educados hasta que decidimos educar como queremos que nuestros hijos crezcan. Criar desde el amor es también criar con límites, pero con respeto. Ser padres conscientes es animarse a mirar hacia adentro. No es tarde para cambiar. Nuestros hijos también nos enseñan a criar mejor que a nosotros mismos. Ellos nos enseñan cómo criarnos a nosotros. Hay patrones que se transmiten en forma consciente. Si así me criaron, a mí me funcionó, punto. Hay patrones inconscientes, el GPS, reacciones automáticas. Están las reacciones de hacer exactamente lo contrario. Y están las integradas. Tomo lo valioso y transformo lo dañino. Es un viaje que tiene curvas y contracurvas. A veces hay pozos y otras veces hay sorpresa. Y a veces hasta nos olvidamos dónde dejamos las llaves del auto de nuestra vida. Pero cuando creamos desde el amor y la conciencia, nunca vamos a estar perdidos. Hay una pregunta nueva. ¿Qué parte de tu crianza querés transformar hoy? ¿Qué patrones estás entendiendo de tu crianza? La influencia va a influir siempre, pero no va a determinar. Tomar conciencia de esto es el primer paso para el cambio. Esto es básicamente donde tomé la información, hay muchas más, y de esta manera cerramos la charla mía de hoy